Este, si no comparto pantalla y comienzo a hablar sobre la clase, están mal las cosas, ¿sí? Bueno, estaba haciendo alusión a las tres diapositivas que están o ya trabajaron para la clase, ¿sí? Bueno, eh, y parte de lo que ya también escucharon. Ahora, el punto siguiente, esto es como un tema de balanceo de líneas. O sea, a nosotros nos gustaría que fuese parejita la teoría con las aplicaciones. Sin embargo, el curso va a entrar a una siguiente etapa en la que van a pesar más la teoría que las aplicaciones. Después va a haber una segunda etapa en la que se emparejan las dos, o sea, va a haber el mismo material dedicado a aplicaciones y casos que a teoría, o va a ser teoría, pero muy dirigida ya a la aplicación. Y una tercera parte, que es la parte de proyectos, en la cual van a pasar mucho más las aplicaciones, pero sin abandonar la teoría, ¿sí? Bueno, entonces si ahorita dicen que piensan que me estoy cargando hacia esta parte, la voy a hacer muy digerible, o espero que sea muy digerible para ustedes. O sea, que de hecho comiencen a ver que tiene algo de divertido o mucho de divertido la teoría, ¿sí? Pero va a ser teoría. Y ustedes en calidad de alumnos prácticamente saliendo ya de la escuela, pues tienen alguna opinión respecto a la teoría, no muy favorable. Vamos a empezar aquí la clase. Déjenme tomar una pastilla. Un segundo.
Vamos a empezar la presentación. Esto fue el temario que manejamos para la clase desde el principio del curso. Si me oyen raro, es una pastilla sublingual que tengo que tomar. La tomo por la mañanita para no me ya se me había pasado. Bueno, entonces, si pensamos en el capítulo pasado, ¿cuál fue el tema central? Fue desde distintas perspectivas llegar a la conclusión de que se cuenta con un gran herramental de material para análisis y mejora de procesos y que tal vez para algunos de nosotros, me incluiría, se presta más a que contemos con una gran riqueza, a que en ocasiones nos confundamos mucho o un poco, ¿sí? Entonces recuerdo la expresión de Isaac para analizar un problema, hablar del BSM, del value, bueno, la cadena de valor, modelado de la cadena de valor, o mapeo de la cadena de valor, BSM. Y decíamos, bueno, pero eso ya lo manejábamos desde mucho antes, en un quinto curso de estudio del trabajo, y en aquella época le llamábamos cuadro sinóptico, no recuerdo con detalle el nombre, ¿sí? Y ha aparecido en otras asignaturas. Para mí el asunto genérico es mapeo de procesos. Bueno, entonces sería tener cierta claridad respecto a eso. Pero ahora vamos a abordar el problema desde otro punto de vista y plantearnos como pregunta, esto ya lo empezamos la pasada ocasión, yo me saqué de onda con lo de las pastillas. Regreso y me voy con calma. Desde la pasada ocasión nos planteamos que esta gran diversidad de enfoques hasta cierto punto no era tal. Aunque y hacemos un planteamiento, parece que no tiene sentido presentar los distintos enfoques o técnicas para la mejora de procesos, ya que la lista es tan extensa que parece no tener límite. Y tal vez ustedes podrían pensar, bueno, ¿y para qué nos enseñan tantos enfoques? Algunos que ya no están de moda, ¿por qué no mejor nos dice cuál es el bueno? Y nos dedicamos a estudiar exactamente ese método que consideramos como el bueno. Y sobre eso, la versión que yo tendría es que yo no identifico uno que sea el bueno, sino que depende del tipo de problema que se quiera plantear. Cada enfoque en sí mismo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. No es que todos sean muy geniales. Entonces, por ejemplo, podría yo platicar respecto a las ISOs que están puestas por aquí arriba, que no hicimos mención de esto la ocasión anterior, en el sentido siguiente. Bueno, las ISOs ahora es una certificación de procesos para quienes tuvieron la fortuna o el infortunio de que fuera uno de los temas relevantes para su profesor. Pues es un tema que desde cierta perspectiva parece un poquito o un muchito burocrático, ¿sí? Muchos formatos, mucha documentación del proceso y de repente andamos documentando procesos que en sí mismos no son buenos, ¿sí? Están mal diseñados y podemos documentar ese proceso mal diseñado. En las reglas de los ISOs dice que hay una parte de verificación de la calidad, pero o estamos llenando formatos o estamos pensando en cómo opera todo un sistema, porque no nos podemos ocupar de tantas cosas, ¿no? Y de repente el responsable de certificar el proceso a la organización decide apoyarse en personas pues, que no son tan experimentadas como él. Y lo que hace uno cuando le ponen un formato enfrente es que da flojera llenar formatos. A mí cuando me dicen hay que llenar informes, ay Dios, es una de las etapas crueles en mi vida, ¿no? Cuando me hacen encuestas, muchas de ellas por internet, nada más veo cuántas páginas son, y si son 20,
de plano hago como que nunca he visto esa encuesta en mi vida, ¿no? Eh, eh, no es algo que despierte la gran imaginación y los grandes logros, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nacieron los ISOs? Los ISOs nacieron en Europa cuando se buscó la integración, lo que ahora es la Unión Europea, ¿sí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron cada país tratando de salir de su agujero, Alemania, Inglaterra, Francia, un plan Marshall que se echó a andar. El punto es el siguiente, bueno, se van a plantear, bueno, y van a seguir como pequeños estados compitiendo contra los Estados Unidos, que es una nación muy poderosa, la dominante ya en esos momentos. Antes era muy fuerte, pero en ese momento era bueno, ellos y la Unión Soviética, ¿no? Los fuertes. No sé cómo se haya escuchado eso, pero en fin. Eh, eh, eran los fuertes y entonces deciden los países, pues vamos a organizarnos entre nosotros, vamos a formar algo que sea la Unión Europea y que la producción, por ejemplo, de manufacturas, sea una actividad que se realice entre todos. Entonces, en algún lugar se iba a hacer el ensamble de los materiales, vamos a pensar en automóviles. Entonces, un país fabrica motores, otro fabrica carburadores, partes, etcétera. Y la idea es que esos materiales se junten y en algún lugar se arme ese coche, ¿sí? Dice, pero pues es que las capacidades y las calidades de los distintos participantes tienen que ser estándar. No puede ser que alguien nos falle, porque pues si nos falla alguien, se echa a perder todo el coche. Y entonces comenzaron a hacer una tarea que consistiría en certificar procesos. O sea, a ver, dime cómo lo haces y eso que tú haces, vamos a prepárate porque vamos a auditar ese proceso para garantizar que entregues buenas piezas. Y comenzaron a hacer un trabajo de esa naturaleza, de crear unas normas que permitieran un manejo estándar dentro de las distintas empresas, o sea, que su comportamiento fuese bueno para todos. Y eso pues ha avanzado con mayores o menores pasos. No tengo claro cuál es la situación actualmente de la certificación en la Unión Europea. Lo que sí tengo claro es que el gran número de empresas certificadoras son europeas. Y eso se trajo a México en otro momento, en el momento de las aperturas comerciales. Entonces, para que México participara también en esos grandes mercados. Pero antes de las aperturas comerciales, a López Portillo, en el sexenio 76-82, o sea, todos ustedes todavía no estaban ni en proyecto, ¿sí? Se establecieron relaciones con España después de la muerte de Franco. Y una de las cosas que se le ocurrió a López Portillo, o a gente que estaba cerca de López Portillo, le llamaban el Churumbel por su ascendencia española. Bueno, no solo a él, los Churumbeles, había varios de su equipo que también eran así. Y decidieron importar esa idea a México en los años 80, tal vez 79. La importan a México e importan en particular algo que se llama la Bolsa de Procesos Industriales que operaba en Barcelona. O sea, entonces esa idea de bolsa de procesos se importa a México y aquí la idea no es abastecer, o sea, entre todos colaborar, sino más bien aquí era que una empresa que operaba como la compradora tuviese alrededor una serie de proveedores menores, de menor tamaño. Entonces la bolsa de subcontratación que se desarrolla en México es no para contratar a empresas de otros países, sino para que una gran empresa instalada en México contratase empresas más pequeñas. Entonces, esa bolsa se llamó Bolsa de Subcontratación de Procesos de la Industria Metalmecánica en Guadalajara, en Jalisco. No en Guadalajara, sino en el estado de Jalisco. Entonces, la cámara correspondiente de Industria Metalmecánica
apadrina el proyecto desde el punto de vista de que participaran las empresas y el gobierno federal, digamos que es el encargado de diseñar esa bolsa de subcontratación de procesos, ¿sí? Y cuando se crea esa bolsa, pero ya es otro concepto, es pequeños proveedores abasteciendo a grandes compradores, y tuvo mucho éxito. Ahora, hay una cosa curiosa, no se trató tanto de lo que se certificó, no era tanto los procesos, porque era un trabajo muy de golpe y en un sexenio no alcanza para hacer toda esa labor. Sino que se realizó y además es empresa por empresa, etcétera. Y de repente certifican procesos que al gran comprador no le importan, ¿no? Entonces lo que se certificó fue capacidades, o sea, visualizar si una empresa tenía la maquinaria y el personal necesario para desarrollar cierto proceso. Y ya después, cómo se alineaba ese proceso a la gran empresa, era un trabajo siguiente, pero ya sobre la base de que esta persona es una persona capaz. Es como si ustedes los contratan en una bolsa de subcontratación de personal, una bolsa de contratación de personal, y lo que están contratando no es tanto cuál es su capacidad de aprendizaje en un porcentaje alto, ¿sí? Si a eso se le agrega experiencia, padrísimo, pero no va a ser una experiencia totalmente útil en la nueva empresa, ¿sí? Entonces se contratan capacidades y ahí se hizo lo mismo. Entonces, para contratar capacidades, lo que nosotros teníamos que certificar eran equipos y personal técnico, no procesos. Y hablo de nosotros, perdón, ya se me fue, porque me tocó colaborar en la creación de esa bolsa de subcontratación de procesos industriales y entre paréntesis fue un éxito. ¿En qué se parecía a los ISOs? Yo les diría pues muy poquito. Entonces digamos que fue una forma de trabajo que se adecuó a las condiciones mexicanas y a los deseos de, de un gobierno en ciertos momentos. Entonces, eso pasa con todas las herramientas. Pasa con todas las herramientas, se crean con cierto fin y después ya para poder utilizarlas en otros entornos, con otros propósitos, hay que hacer ciertas adecuaciones. Entonces no se trata, si se los dijeron algún día, este es el último grito de la moda, no ha habido nada mejor, después de esto el desierto, etcétera, pues todos esos planteamientos serían planteamientos, no voy a decir, muy discutibles. Bueno, ahora, la propuesta no es entonces revisemos todas las maneras de hacer las cosas, revisemos todo lo que es un ISO, lo que es la logística o como se llama ahora cadena de suministro, etcétera, porque no acabaríamos este curso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos estamos planteando? El planteamiento es el siguiente, es decir, bueno, yo como veo es que estos enfoques se parecen un poquito, ¿sí? O un muchito. Entonces, tal vez no se trate tanto de entender todas las ramitas de este árbol, sino de entender cuál es el tronco y cuáles son las principales ramas, y eso tal vez podría ser muy, muy productivo. Entonces, aquí se hace la justificación de lo que estoy diciendo, ¿sí? Y nos planteamos, venga, acabo de pensar algo, bueno, alguien lo pensó, y dice, hay un modelo clásico de la solución de problemas. ¿Ese modelo clásico en qué consiste? Bueno, pues si tenemos problemas, primero tengo que conocer qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué pasa? Y después, ya que sé qué pasa, me podría plantear qué es lo que me gustaría que sucediera, ¿sí? Ya que tengo armadas esas dos cosas, qué pasa y qué quiero, ese punto siguiente sería cómo hacer para pasar de lo que tengo a lo que quiero, ¿sí? Hacernos esa pregunta. Y a eso le estamos llamando generación de alternativas. Ahí utilizamos el TRIZ, la imaginación, la creatividad, el ingenio, más lo que dicen las distintas técnicas de análisis, ¿sí? Ya que tenemos
eventualmente varias, incluso una sola alternativa, una sola, eso está bien dicho, pero en fin, una sola opción, este, pues habría que compararla con qué pasa si no hago nada con respecto a la opción de hacer algo. Y si tengo varias opciones, ¿cuál es la más conveniente? ¿Sí? No solo conveniente, sino factible. ¿Cuál es la que me produciría mejores resultados? Pero además, ¿cuáles son las que yo sí puedo llevar a la práctica? ¿Sí? Evalúo las alternativas y finalmente veo cómo la echo andar, ¿sí? Y cómo la ejecuto y después cómo establezco un control y si nos vamos por el lado de la calidad, cómo lograr la estandarización de esa actividad, ¿sí? Aquí, entre paréntesis, lo vamos a ver con mayor detalle. Para Deming, o para el círculo de Deming, visto no en la forma apropiada de entender el círculo de Deming o el círculo de Shewhart. El círculo de Shewhart, cada autor lo interpreta con una óptica particular. Que, no que rara vez es la concepción original del círculo de Shewhart, ¿sí? Pero en fin, el hecho es que lo que ustedes tienen a su alcance son interpretaciones sobre el círculo de Deming. Si eso yo lo tomara aquí, el círculo de Deming, todo esto que voy a marcar ahorita, todo esto de aquí, perdón, todo esto hasta aquí sería plan. Y aquí sería do, check y act del círculo de Deming, ¿no? Entonces, donde yo digo, no, pues que está muy grandote para nosotros el plan, necesitamos que nos den un poquito de más herramientas. Bueno, ¿cuál es el espíritu de este modelo? Se plantea al proceso de solución de problemas como el fruto natural de un proceso para ganar conocimiento. O sea, partimos de una etapa donde no sabemos con detalle qué es lo que está pasando, conocemos algunos síntomas y después el siguiente paso sería, bueno, ya conozco cuál es el problema, ahora qué interpretaría yo como una solución del problema. Y finalmente todo lo que me estoy planteando aquí. Y con una secuencia que pudiera ser, no sé si siempre, de este tipo. ¿Sí? Bueno. Este modelo va a tener algunas variantes. ¿Sí? Esas variantes voy a plantearme una de ellas, ¿sí? En donde se diría lo siguiente. ¿Sí? A ver, yo podría plantearme, en lugar de ver qué está pasando en la clase, supongo que en la educación virtual, por parte mía, ¿sí? Me gustaría plantearme cómo me gustaría que fuese la clase, ¿sí? Y hago algo que se le llama un diseño idealizado de esa clase, en la que se logre la mayor participación, una comunicación apropiada, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después, esa diseño idealizado lo someto a un análisis de ver cómo se maneja, no esta clase, sino las clases en general, y decir qué deficiencias tienen. Entonces, el siguiente paso sería generar alternativas para cerrar esa brecha entre lo que definí yo como lo deseable y lo real, ¿sí? Y me sigo con la parte del proceso. Lo único que he hecho es, no pensemos en problemas, sino pensemos a qué se aspira. Entonces, cuando nosotros diseñamos un negocio que ni siquiera existe, estamos pensando en un negocio de asesoría para plataformas de los profesores. Ya no creo que sea negocio, pero en su momento pudo haber sido bueno, ¿sí?
Bueno, no, en la Facultad de Ingeniería creo que ya no se necesita, en otros lados seguramente se va a seguir necesitando, ¿no? Ujú. O sea, cuáles son las condiciones ideales, qué es lo que va a hacer ese negocio, qué va a hacer sus clientes, etcétera. Y no estamos partiendo de la realidad, estamos partiendo de lo que nosotros estamos ideando en nuestra cabeza. Bueno, eh, entonces, a raíz de eso, va a haber distintas variaciones de ese modelo. Y hacíamos alusión en la clase anterior de lo siguiente. Eh, eh, Decimos, bueno, para un autor que se llama Eco, que tal vez ustedes conozcan en su clase creo que se llama sistemas de planeación o planeación a secas, ¿sí? Entonces este señor dice que pues, lo que primero que hay que hacer es la formulación de la problemática y aquí da una serie de pasos, no entramos en detalle de esos pasos, sino simplemente señalar este hecho. Dice, paso 2, necesitamos planificar los fines, la formulación de objetivos. Paso 3, planificación de medios, ¿sí? Que implica la generación y la evaluación. O sea, que generación de alternativas y evaluación de alternativas. Después esas alternativas las somete a consideración desde el punto de vista si dispongo o no de los recursos necesarios para llevar a cabo esos cambios, ¿sí? Entonces, para mí todo esto estaría dicho aquí. Para mí todo eso sería parte de la generación de alternativas. O sea, se me hace confuso la manera en que lo presenta este señor. Seguramente el día que lo lea con más cuidado lo voy a entender mejor o voy a plantear que me sigue siendo confuso y haría algunos cambios, ¿sí? Y después vendría la parte de diseño de puesta en práctica y control, ¿sí? Entonces, sí, sí, y aquí estaría un paso 4, la planificación de recursos. Bueno, si me regreso a mi versión anterior y aquí agrego esto, entonces diría, pues casi copiamos los nombres. Formulación de la problemática es el mismo nombre de análisis de la situación. Formulación de objetivos, pues aquí se llama planificación de fines. Después generación de alternativas, aquí está la generación de alternativas, ¿sí? Perdón, aquí está. Lo acerco. Ahí está la generación de alternativas. La evaluación, pues anda por acá. La planificación de recursos, que es esto que plantea aquí como parte de una siguiente etapa, para mí sería parte de la programación y presupuestación, ¿sí? Aunque también aquí él lo está considerando como una forma de evaluación. Y finalmente la puesta en práctica, que viene por acá y se sistema, se recicla el modelo, ¿sí? Bueno, entonces yo diría que pues hay una coincidencia del 90%, o como diga Netflix, del 98%, ¿sí? Casi es lo mismo. Digo, si es lo mismo, ¿para qué lo veo, no? Todavía alguien más atrevido me decía, pues yo alcanzo ahí a identificar el plan do check de Denny. Sí, también va a aparecer por ahí. Siguiente. Pero yo quiero que me diga alguno de ustedes que haya participado poco. Este, no, pues es que los que han participado están aquí y los que no han participado no están aquí. Que eso es algo. No, sí están todos. Entonces todos han participado ya en algún momento. Vamos a pedirle a Héctor que nos eche la mano. ¿Sí estás, Héctor? Héctor. ¿Qué pasa, profe? Ok. Y cuando Héctor de alguna manera se atore, lo va a apoyar Isaac o Itzel. ¿Les parece bien? Pero la palabra está ahorita en manos de Héctor.
pero apóyenlo. Cuando yo les diga algún apoyo y ahí piensan en qué es lo que está pasando ahí. No sé por qué hice la figura tan chiquita. En fin, afortunadamente hay este Zoom. Entonces, esto es una metodología de planeación estratégica. ¿Sí? Te la voy a platicar, Héctor, y si hay alguna duda tuya, pues me la planteas. Y también lo mismo, eso mismo para Isaac y para Itzel, ¿sí? Entonces, voy a explicar muy rápido. Dice el perfil de la empresa. El perfil de la empresa es dónde está ubicada, cuánto vende, quiénes son sus principales clientes, sus instalaciones, su equipamiento del que dispone, los productos, su participación en el mercado. Es de alguna manera es un acercamiento a quienes el objeto, lo voy a decir de esta manera, su organigrama sobre el que voy a tratar de desarrollar un plan. Entonces, igual que nosotros vamos con un médico y nos dice, a ver, edad, sexo, casado o soltero, padecimientos en la infancia, los papás, etcétera, sería lo mismo, ¿sí? Una base para que ese médico comience a investigar, ¿sí? Tendría otra parte de los problemas. Pero aquí no aparecen los problemas, sino que aparece algo. Dice, vamos a hacer un análisis externo de esta empresa. Entonces vamos a analizar el ambiente externo de esa empresa, ¿sí? Y por el otro lado, vamos a analizar, bueno, aquí habla de un ambiente externo en este momento. Entonces, en este momento, la situación de una empresa que se dedica a la educación musical de niños es que esa empresa pues, le afectó la pandemia y está cerrada, ¿sí? Y pues simple y sencillamente le dijeron, ¿sabes qué? Mañana cierras. Y pues ya no hay cursos de educación musical de esa manera. Y dice, bueno, ¿y qué pasa? Pues que esto va a durar un rato, ¿sí? En el caso de nosotros, digamos, ¿cuándo vas a regresar a clase, Héctor? ¿Tú Pues crees que no se regresemos sabe. crees que Mm, regresemos en el semestre? Pues por mucho yo creo que en enero. Pero por mucho, así como para saludarnos, ya nos conocimos y ya nos vamos, ¿no? Sí. Me está dando 5 minutos, entonces, cierro y vuelvo a abrir, ¿sí? Para que no nos agarre a la mitad. Cierro y vuelvo a abrir, ¿eh?